quiero contarles respecto a una experiencia de vida. Era el año 1995, hace unos cuantos años atrás. Y yo estaba, muchacho, cursaba el tercer año de bachillerato. Recuerdo que me cambiaron de colegio porque, bueno, por distintas causas me tuvieron que cambiar de colegio. Y llegué a un colegio nuevo, lo había escogido. Yo le dije a mi mamá, si me vas a cambiar a un colegio me gustaría que fuera este, porque tienen el deporte y todo aquello. A mí me gustaba la natación y el voleibol y el equipo de ese colegio era bueno. Había tenido posibilidad de compartir con ellos y fui allá. Y estuve ese tercer año compartiendo con ese grupo, y uno de los muchachos que estaba allí, un excelente deportista, una persona que tú la veías y decías, wow, este muchacho ejemplar, buen estudiante, era, bueno, así como uno dice, pues el novio de la muchacha más linda de tercer año, era él, y tenía todo lo que uno pudiera imaginar que estaba bien. Es más, yo recuerdo mucho de que su mamá lo iba a llevar y tenían un muy buen carro, o sea que además la situación económica no estaba mal en su familia. Pero en medio de esa situación, recuerdo que eso para mí me ha marcado mucho, porque el día anterior tuve la oportunidad de hablar con él. Ya yo conocía del Señor, por supuesto estoy en los caminos del Señor desde muy niño, y tuve la oportunidad de hablar con él del Señor, pero lo dejé pasar. Y recuerdo muy bien que el día siguiente él no fue a clase, y a mitad de ese día de clase se acerca la directora al salón y nos informa de que ese muchacho se había suicidado. Para mí fue muy fuerte, fue terrible la situación, y es más, yo no entendía por qué eso había ocurrido en una persona que, en mi manera de ver, tenía todas las posibilidades por delante, tenía una serie de cosas por las cuales ser feliz, si uno podría decirle, pero uno no sabía lo que estaba ocurriendo por dentro. Porque hoy de lo que vamos a hablar es una situación que tal vez no se exprese en extremo, pero puede estar sucediendo por dentro. Y quiero contarles algo más en medio de esta situación. Es que hace años atrás mi esposa estudió ingeniería civil antes de ser psicólogo. Y bueno, no terminó la ingeniería, pero estaba estudiando. Y recuerdo que un día llegó a la casa y me estaba explicando acerca de la ciencia de los materiales. Y ella estaba emocionada con todo lo que veía. Y recuerdo que íbamos en la calle, y cuando pasamos, no recuerdo por debajo de cuál puente o por arriba de cuál puente, estaban las cabillas que se veían y estaban oxidadas. Y ella me decía, wow, eso es corrosión. Y me enseñaron de la corrosión, y eso es peligrosísimo porque empieza a comerse desde adentro las estructuras de esas edificaciones y pueden llegar a derribarlas. Y eso es lo que sucede con la depresión. Empieza desde adentro, y como una corrosión que va llegando desde nuestro corazón y mente, va destruyendo y destruyendo hasta el punto de que puede derribarnos en totalidad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo quiero que justamente aquí no nos quedemos pensando en lo malo que es, sino en entender lo que la Biblia nos dice acerca de estos temas. Sé que no es común tal vez hablarlo en el marco de la iglesia, en muchas de estas cosas. Tal vez lo hemos hablado, pero mal, pensando así, casi que, como decía la semana pasada, que la ansiedad era pecado. También vemos la depresión o la tristeza como algo que está mal, y cómo vas a estar triste si tú tienes a Dios y esto, y empezamos a dar razones para que no estemos tristes. Pero hay momentos en que podemos estar pasando por circunstancias que nos entristecen, y tenemos que entenderla, y tenemos que estar allí para apoyar a aquel que pase por esa situación. Y eso es lo que quiero hoy hacerles entender, que dentro de esta comunidad de fe y en tu vida podemos ser de apoyo para personas que pasen por allí, no quien los condene, sino al contrario, quien los ayude a levantarse en amor para poder salir de esta situación. Porque además de sentirse triste, muchos se sienten hasta culpables. Entonces es doble el asunto que están viviendo. Yo quiero que hoy podamos ver a través de lo que la Biblia nos dice cómo podemos lidiar, y no solo eso, sino levantarnos ante la depresión, que es como quise llamar el mensaje de hoy, levantarse ante la depresión. Y vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 12, el versículo 25. Proverbios 12, 25. Dice de la siguiente manera, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra
lo alegra. Y los voy a leer en otra versión para que lo veamos más en palabras actuales, porque tal vez alguien me dirá que es congoja y eso de abate, no es algo que usamos normalmente. Pero dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y hoy yo quiero traer para los que estamos aquí una buena palabra que cambie esa tal vez tristeza, esa sensación de temor, de soledad que puedan estar sintiendo, para cambiarla por esa felicidad y ese gozo que el Señor nos quiere dar. Y vuelvo a decir, como dije la semana pasada, no soy especialista en estos temas, no soy un profesional en el área de salud mental ni nada por el estilo, pero desde el punto de vista bíblico tenemos tantas herramientas maravillosas que la Biblia nos da. Mi esposa siempre lo dice, ella dice, qué maravilloso que Dios nos creó y Él es el que conoce mejor nuestra mente y es el que conoce mejor cómo podemos aliviar todas estas situaciones. Y por eso están en la Biblia. Antes de que la ciencia lo viera, el Señor ya lo había dicho. Y más bien lo que tratan de poner por encima muchas veces no es lo que, o mejor dicho, nunca es lo mejor. Pero si está allí, podemos tener cosas tan maravillosas. Y quiero empezar diciendo que muchas veces hay distintas causas por las cuales podemos llegar a esa situación. Tal vez, ciertamente, hay situaciones fisiológicas, hay personas que ciertamente pueden tener problemas hormonales o de salud que pueden estar afectando, y esto puede causar ciertas cosas en su vida, causas biológicas podemos llamar, salud. Hay mujeres que le suceden el posparto, seguramente muchos de ustedes han escuchado esa depresión posparto que le llega a muchas mujeres por el desorden hormonal que ocurre justo después del parto, y hay mujeres que ni siquiera casi que quieren ver a sus hijos, al bebé que acaba de nacer, y hay personas que dicen, wow, qué horrible esa mamá, terrible, ¿cómo no va a querer ni a su propio hijo? Esa no debe querer a nadie. No seamos rápidos para juzgar. Está pasando por una situación de salud hormonal que está viviendo, y tenemos que ser de apoyo en esos momentos. También hay situaciones relacionales, situaciones que nos hacen deprimirnos cuando tenemos problemas en el matrimonio, cuando hay una amistad que se ha quebrado o nos ha traicionado, cuando hay una persona que se va y se aleja, cuando hay muerte. Esas circunstancias alrededor suceden. Y esas son causas también como circunstanciales, situaciones que ocurren en nuestra vida. La quiebra de un negocio, el que se van los hijos de casa, el divorcio, etcétera. Todas esas cosas pueden estar causando una serie de cosas en donde hay esa tristeza profunda en nuestro ser, y que tenemos que trabajar y que tenemos que permitir que el Señor pueda hacer su obra en nosotros para que eso cambie. Porque no permitamos que llegue a un nivel que nos haga daño, sino que permitamos que el Señor obre en nuestras vidas en los momentos apropiados, porque Él puede hacerlo. El Salmo 34, 18. Vamos a leer lo que dice este salmo, hermoso Salmo 34, el versículo 18. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cercano. Si de alguna manera te sientes cansado, cargado, quebrantado en tu corazón, pues sabes, Él está cercano. Dios quiere estar cerca de ti y Él puede obrar en tu vida y Él puede hacerlo. Vamos a orar, pedirle al Señor que obre y que hable a través de su palabra a nuestras vidas. Padre Santo, gloria a tu nombre, te exaltamos y adoramos. Gracias porque tu palabra nos deja estas enseñanzas extraordinarias para cada uno de nosotros. Te pido que tú hables a nuestras vidas por medio de ellas y podamos, Señor, entender lo que tienes para nosotros en este tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como la semana pasada, vamos a hablar de un personaje bíblico. En la Biblia conseguimos personajes pasando por situaciones difíciles y vamos a hablar de Jeremías. Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones. Imagínense, nada más que tenga ese título ya vemos que va un poquito triste en la situación que estaba viviendo. Pero este libro, yo quiero que ustedes entiendan en el marco en el cual se escribe, porque tal vez no lo podamos entender en totalidad. Jeremías está escribiendo este libro luego de que atacan a su ciudad, atacaron Jerusalén, la destruyeron. Ese hermoso templo que había construido Salomón en toda su grandeza había sido derribado, estaba en ruinas.
Aún seguramente familia de Jeremías había muerto en esa invasión. Él estaba totalmente triste ante lo que había ocurrido y en medio de una depresión profunda. Había causas para estar. Pero ¿cómo se sentía? Yo quiero que vayamos a ese libro de Lamentaciones y en el capítulo 3 podamos leer lo que dice. Yo quiero leerlo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Nos habla muy claro acerca de lo que justamente estaba sintiendo este profeta. Era un siervo de Dios. Recuerden eso, era un siervo de Dios. Y con todo eso estaba pasando por una situación de depresión. Dice Lamentaciones, a partir del versículo 1, dice: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Eso siente la gente que está en depresión. Quiero que lo vean desde ese ángulo. Vamos a seguir leyendo. Dice: hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Imagínense la sensación de estar atrapado, de no poder salir de esto que lo está afectando, de estar en la oscuridad total y de sentirse sin ninguna esperanza. Y dice el versículo 8: y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Wow, el hombre se sentía destruido. Hasta decía: Dios no me escucha mi oración. Y varias veces cuando personas pasan por este tipo de situaciones sienten que Dios no les escucha. Están viviendo en una situación donde simplemente están sintiendo el silencio de Dios. Y es terrible. Sigue diciendo, versículo 13: disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras. Me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Era algo que él tenía presente todo el tiempo, y eso sucede en esos momentos de tristeza. Es tener presente momento tras momento esa situación que vivió, esa circunstancia de dolor, esa tristeza profunda, tenerla allí y darle vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Y realmente hace sentir todo eso, sentir esa amargura en nuestras vidas. Era lo que estaba sintiendo el profeta. Era un siervo de Dios y realmente estaba pasando por el dolor y la tristeza de sentir que no había salida de esta situación. Y quiero decirles que puede pasar en nuestras vidas. No pensemos que es imposible. No, yo no voy a pasar por allí porque es que yo soy una persona demasiado positiva y yo esto y yo lo otro. No. Todos podemos llegar a momentos o circunstancias donde tal vez podamos pasar por allí. Tal vez algunos de nosotros no lo está viviendo, pero hay alguien en tu hogar, en tu familia o de tus amigos que está pasando por aquí. Y entendamos esa situación. La Biblia está llena de hombres, de personajes bíblicos que pasaron por este dolor. Yo recuerdo que hace años, en medio de un viaje que realicé, dije: voy a aprovechar este tiempo porque tenía tiempo libre. Y aproveché y dije: voy a leer el libro de Job. Y uno dirá: voy de vacaciones y todo, voy a leer Job. Bueno, yo no sé, el Señor me puso a leer Job. Y fui leyendo el libro de Job, pero lo leí de una manera distinta, como lo había leído antes, que había leído completo. Yo dije: voy a leer todo lo que Job dijo. No voy a leer a las respuestas de sus amigos y las respuestas de otros, sino que voy a ver a Job. Y realmente desde el capítulo 1, Job vivió la desesperación de estar allí, el estar solo, el perderlo todo. Lo único que no perdió en principio fue a su esposa, esa
mujer cariñosa, amorosa que estuvo ahí a su lado. No, ella no estuvo así cariñosa a su lado, ¿verdad? Imagínense que le dijo, maldice a Dios y muérete. Wow, hasta eso quedó allí, pues. Pero qué importante es entender que tal vez podemos pasar por allí, pero el Señor tiene respuestas para eso. El Señor tiene salida para nosotros. Porque hoy voy a hablar de dos cosas claves que podemos tener presentes en tiempos así como estos de depresión. En tiempos en que estamos sintiendo este tipo de cosas. Lo primero que quiero decirles es que esas emociones que las personas pueden estar sintiendo en esos momentos son válidas. O sea, sentir tristeza, sentir soledad, sentir el temor, sentir rabia ante situaciones que estamos viviendo, son emociones válidas. El Señor dejó esas emociones en nuestras vidas y las podemos estar sintiendo, ciertamente. Pero quiero completar esto y decirle que ciertamente nuestras emociones son válidas, pero no durarán para siempre, no son permanentes. Eso pasará. Tus emociones son válidas, pero van a pasar. Entonces tengamos la confianza de que no nos vamos a quedar allí pegados en esa situación, sino que va a llegar el momento en que pasará la página y veremos emociones distintas que el Señor guiará en nuestras vidas. Claro que puede suceder. Fíjense lo que sucedió en la vida de Jeremías en este mismo pasaje. Llegamos al 20, pero cuando leo el versículo 21, él dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Ciertamente le estaba pasando por ese momento amargo y por esas emociones difíciles, pero él recuerda lo que el Señor es y lo que Él hace. Su fidelidad es mayor que mis emociones. Su realidad y su verdad, su palabra y sus promesas son mayores que lo que yo pueda sentir. Eso no va a durar para siempre, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y en eso podemos confiar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tomar eso en cuenta. Saben, hay veces que personas con muy buenas intenciones pueden llegar a nuestras vidas y nos pueden decir, por lo menos alguien que llegue y diga, mira, me siento triste. Y otro agarra y dice, no, tú no te sientes triste. ¿No les ha pasado personas que llegan así como, no, tú no te puedes sentir triste, tú te tienes que sentir feliz? Y uno, pero me siento triste. Y pensamos de que, o sea, y hay veces que nosotros queriendo dar un buen consejo estamos siendo ilógicos ante la situación que vivimos. Podemos sentirnos enojados. No, tú no te puedes sentir enojado, tú no estás enojado. No, si estoy enojado. Entonces, ante esa situación, tenemos que entender que nuestras emociones son válidas. Y Dios las creó. En sí ellas no son pecado. Pero el Señor creó esas emociones en nuestras vidas. Entonces, en medio de esas emociones que están allí en nuestra mente y en nuestro corazón, algo que quiero decirles es que en medio de esas situaciones no podemos tomar decisiones permanentes basadas en emociones que son temporales. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones que son temporales. Por lo menos voy a decir lo siguiente: usted se enoja, ¿verdad? O está triste, está desilusionado por una situación en el matrimonio y piensa que en medio de esa emoción yo voy a agarrar y voy a decir me divorcio. ¿Ha sucedido? Me voy de la casa. No sé, hay cosas así que decimos. ¿Qué hacemos? No, esas emociones son temporales. No tomemos decisiones definitivas. Hay gente que ha decidido en medio de una emoción temporal venderlo todo, lo vendo todo, y después entonces se quedan en el aire. Ay, yo no sé por qué vendí las cosas. Perdí todo. Pero es por eso, porque es que no pueden gobernarnos, no deben gobernarnos las emociones. Yo les voy a preguntar algo. Imagínense este ejemplo. Usted llega al aeropuerto, va a viajar en avión y está en la colita esperando allí para entrar al avión y ve pasar. Usted sabe que a veces llegan así los capitanes, los pilotos del avión, y vienen pasando, y las azafatas y la cosa, ¿no? Y entonces usted ve pasando al piloto del avión llorando. Mi mujer me dejó, me quiero morir, y va pasando así, va entrando al avión. Yo no me monto. Yo no sé si usted se monta. Yo no me monto porque es capaz de que deja caer el avión. Se quiere morir ese hombre. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que nosotros
vemos en nuestras emociones, pero sí nos montamos en el avión de esas emociones. No lo hagamos. Entendamos de que tenemos que, en medio de la emoción fuerte, no tomar decisiones apresuradas que van a hacer daño, que van a destruir en vez de construir. ¿Son válidas nuestras emociones? Sí, está bien, la estás sintiendo. Dele el sentido a esa emoción que estás sintiendo, pero no te dejes gobernar por esa emoción en cosas que tal vez van a hacer daño después. Las cosas que decimos a nuestros hijos en medio de situaciones como esa, las cosas como alejamos a la familia, porque sí, ciertamente en medio de la depresión, si usted ha vivido o ha tenido personas cercanas que han vivido esa situación, lo que quieren es alejar a todo el mundo. No quiero estar cerca de nadie, quieren experimentar la soledad porque se sienten de esa forma. Pero no dejemos que esas emociones temporales guíen nuestras decisiones que van a ser permanentes. Lo segundo que quiero decirles como enseñanza de esto es que aunque tu situación parezca que no tiene esperanza, con Dios siempre hay esperanza. Saben, hoy puedes decir, es que no veo la luz al final, no veo posibilidades, no veo que se abra la oportunidad, pero sepa usted algo, en Dios siempre hay esperanza. Podemos tener esa confianza. Ese pasaje allí en Lamentaciones, el 19 y 20, ustedes recuerdan que estaba allí la persona en su mente, ¿verdad? Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Voy a leerlo en la versión, aquí dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Las personas están allí dándole en su mente a esa pérdida, a ese pasado que les agobia, que les carga y que hace terrible su vida. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando parezca que no hay esperanza, siempre hay esperanza en Dios. Por eso él podía decir, versículo 21, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Su confianza, manténganla en Dios. Tal vez en este momento no vea la esperanza, pero en el Señor siempre tendremos esperanza. Me encanta cuando dice allí que su fidelidad es nueva cada mañana, por eso siempre hay esperanza. Usted diariamente puede ver la fidelidad de Dios, diariamente va a sentir el amor de Dios, diariamente puede ver la misericordia de Dios en su vida, a diario puede ver la bendición de Dios, a diario le puede dar gracias a Dios, porque el Señor es fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos tener esa seguridad. Y me encanta cuando lo que usa aquí Jeremías habla de esa bondad de Dios. Y me encantó cuando estuve buscando qué significaba. Y la palabra es Gesed en el original. Gesed es una palabra que aparece 245 veces en el Antiguo Testamento y en los Salmos solamente 127 veces. Y habla de esa bondad, de ese amor de Dios. Pero es una palabra, y yo sé que varias veces lo hemos escuchado, las palabras en el hebreo son muy ricas y tal vez es difícil traducirlas con una sola palabra. Parecen más bien una frase de todo lo que involucra. Y esa palabra que es traducida allí habla acerca de la esencia de los atributos de Dios cumplidos en realidad. Es decir, como Él es un Dios fiel que cumple sus buenas promesas. Algo así podríamos traducir una sola palabra. Pero eso es lo que Dios hace. Él cumple lo que ha prometido y cumple quien es. Y Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso y misericordioso. Y Él cumplirá eso en su vida. Por eso Él decía, yo sé y tengo la esperanza, tengo la seguridad, lo diré a mi corazón, que esperaré en el Señor porque sus misericordias son nuevas. Su fidelidad es grande. Él lo podía saber y lo podía sentir. Por eso, en virtud de eso, podemos ver que el Señor, aunque no haya esperanza en el Señor, vamos a tener esperanza. Podemos tenerla. ¿Qué podemos hacer? Ciertamente, como les he dicho, entienda sus emociones. Entienda que no van a permanecer para siempre. Entienda que hay desesperanza, puede haberlo.
pero que en el Señor siempre hay esperanza. Pero reconoce también que necesitas ayuda. En medio de la tristeza, reconoce que necesitas personas a tu alrededor que te ayuden. Miren, estamos dispuestos como iglesia a ayudar en medio de la necesidad. Tal vez el Señor te va a usar a muchos de los que están aquí para ser de ayuda a personas que están pasando por necesidades como esta, de sentirse tristes, de sentirse solos. Tal vez el Señor te puede usar a ti para llevar aliento y ánimo a aquellos que están totalmente deprimidos y desesperanzados. Porque en ti el Señor está poniendo hoy herramientas también para poderlo hacer. Y en ese reconocer lo que tenemos, hay veces que sí necesitamos ayuda y que otros nos digan. Pero me encanta que Jeremías se lo dijo a sí mismo, y hay momentos en que tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Yo no sé si usted lo hace, yo me hablo a mí mismo, yo creo que es algo que hacemos todos, pero háblese bien, porque a veces tendemos a hablarnos mal a nosotros mismos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 24. Jeremías dice: me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. Usted a veces tiene que hablarse a sí mismo y decirse esas palabras buenas. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en principio? De que la ansiedad causa depresión en el corazón del hombre, pero la buena palabra le alegra, le hace feliz. Entonces, esa buena palabra, hay momentos que vamos a tener que decírnoslas nosotros mismos. Y por eso su palabra tiene que estar allí anclada en nuestros corazones, porque vamos a decirnos cosas buenas. No se vaya a empezar a decir cosas malas, pero yo tomé algunos versículos aquí maravillosos, donde lo que podemos decir a nuestras vidas. El salmista decía en el Salmos 27:1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? En Isaías 41:3 el profeta decía: porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha, yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. En Salmos 34:18 el salmista decía: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y salva a los de espíritu abatido. El Salmo 23, que seguro lo conoces, poder decirle a Dios: Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El Salmo 37:24 dice: porque aunque caiga no quedaré derribado, porque el Señor me sostiene con su mano. Dígaselo a sí mismo. Tome en momentos de tristeza, no voy a quedar derribado. El Señor me sostiene por la mano y no me dejará allí, no me dejará caer. El Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y quiero estos pasajes terminar leyendo Romanos 8:38 y 39, que dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígaselo a su vida: Señor, nada me va a separar de ti, porque tú me amaste y tú enviaste a Cristo por mí. Tú eres mi buen pastor, nada me va a faltar. Tú eres mi ayuda, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres la luz de mi vida y mi Salvador. Dígaselo en momentos de tristeza. Háblese a sí mismo. Esa palabra hallará cabida en nuestros corazones, cambiará nuestra manera de pensar y empezaremos a estar con esa seguridad y cambiar la desesperanza por la esperanza que hay en Dios. Cuando nos abrumen las emociones, cuando te abrumen las emociones, recuerda, sí, ciertamente son reales, pero ellas no van a durar para siempre. El Señor puede cambiarlas. El Señor puede cambiarlas. Pasará. Esto también pasará. Esta situación también va a pasar. Y lo otro, recuerden, si te sientes sin esperanza, desesperanzado, confía que en Dios siempre, siempre, siempre hay esperanza. Siempre va a haber esperanza. En Él podemos confiar. No nos quedemos allí. Yo sé que, miren, hablamos parte física, parte biológica y relacional, pero sabemos que en lo espiritual también suceden cosas. El enemigo, así como en Job, él en el fondo, ¿qué quería? Voy a regresar aquí a Job. En el fondo, ¿qué quería? Que Job perdiera su confianza en Dios. Ese era el centro de la situación.
Al enemigo le importaba poco si Job tenía dinero o no tenía, si tenía familia o no tenía. Esa no era. El enemigo estaba enojado porque Job tenía su confianza en Dios. No por las posesiones, porque si hubiese tenido todas las posesiones y no confiara en Dios, el enemigo no le hubiese importado para nada. Pero le importaba era eso, y empezó a tocar todas las cosas a su alrededor. Porque eso es lo que él quiere, que perdamos nuestra esperanza, que nos llenemos de una tristeza que nos abata a tal punto que digamos en el fondo de nuestro corazón, ¿y dónde está Dios? Si me estoy pasando por esta situación, ¿dónde está? Pues ¿saben algo? Yo pensaba en estos días cuando leía estas cosas y decía, Job nunca entendió el por qué sucedió todo. Tal vez, como dicen algunos, tal vez llegó al cielo y cuando vio, ya entiendo por qué me pasó todo esto. Porque lo leyó. Nosotros sí sabemos por qué sucedió, qué fue lo que pasó en todo. Pero Job no lo supo y Dios no se lo quiso explicar. Si usted termina de leer Job, Dios no se lo quiso explicar. Y Él tendrá sus razones para no habérselo explicado. Y hay veces que Dios no nos quiere explicar. Las situaciones simplemente las vivimos, pero vamos a entender para qué. Y al salir de allí, yo sí les digo, vamos a salir fortalecidos. La vida de Job cambió totalmente. Imagínense llegar a decir, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo había pasado por situaciones y yo pensé que te conocía, pero ahora, después de pasar por esto, sí puedo decir que te conozco. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere obrar en tu vida. Es lo que Dios quiere obrar en nosotros. ¿Son reales las emociones que sentimos? Sí, pero van a pasar. Confiemos en Dios, el que Dios de toda esperanza y que es grande y maravilloso en su